En un mundo lleno de ruido y opiniones ajenas, buscamos constantemente la aprobación de otros, como si nuestra paz y felicidad dependieran de lo que los demás piensan o dicen. Pero la verdad es que, cuando aprendas a mirar hacia adentro y a controlar lo que está en tu poder, descubrirás que no necesitas a nadie más para sentirte completo. Este es uno de los principios más poderosos del estoicismo. El filósofo estoico Epicteto dijo: "No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas". Esto implica que el único poder real que tenemos sobre nuestra vida está en cómo respondemos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Las personas, las circunstancias y el entorno no tienen control sobre nuestra paz mental. Solo nosotros lo tenemos. El primer paso es comprender que lo único que puedes controlar son tus pensamientos, emociones y reacciones. No necesitas que los demás te validen o te apoyen para seguir tu camino. Si te aferras a lo que otros piensan de ti, estarás siempre a merced de su opinión, y la dependencia emocional te robará la verdadera libertad. Los estoicos enseñaron la importancia de centrarse en lo que está bajo nuestro control y soltar todo lo que está fuera de él. No permitas que las expectativas externas determinen tu felicidad o tu paz. Es una liberación comprender que lo único que necesitas para encontrar equilibrio y satisfacción en tu vida es cultivar una mente firme y resiliente. La independencia no significa vivir sin relaciones, sino ser capaz de mantener tu paz interior independientemente de lo que suceda en tu entorno. Se trata de no necesitar la aprobación constante de los demás, sino de encontrar tu propia aprobación en la forma en que vives según tus principios y valores. Aprender esto te permitirá vivir una vida auténtica, sin depender de factores externos para sentirte completo. La verdadera fuerza radica en estar en paz con uno mismo, en ser dueño de tus emociones y pensamientos, y en no permitir que las influencias externas perturben tu equilibrio interior. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de buscar validación, recuerda que no necesitas a nadie más para ser feliz. Tú ya posees todo lo que necesitas para ser libre, ser feliz y vivir con propósito. La independencia emocional es el camino hacia una vida más rica y plena. Aprende a estar solo sin sentirte solo. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es la importancia de aprender a estar solo sin sentir que estamos vacíos o incompletos. En una sociedad que constantemente nos bombardea con la idea de que necesitamos estar rodeados de gente para ser felices, los estoicos nos invitan a redescubrir el valor de la soledad. Para ellos, estar solo no es sinónimo de sentirse solo, ya que la verdadera compañía debe venir de nuestro interior. La soledad, desde la perspectiva estoica, no es algo negativo ni una situación que deba evitarse a toda costa. Más bien, es una oportunidad para profundizar en nuestro propio ser, reflexionar sobre nuestras vidas y fortalecer nuestra relación con nosotros mismos. Epicteto, por ejemplo, nos enseña que la verdadera independencia emocional se alcanza cuando podemos disfrutar de nuestra propia compañía sin depender de la validación o el apoyo de los demás. Estar solo no significa estar aislado o desconectado del mundo, sino más bien ser capaz de disfrutar de la propia compañía sin sentir que nos falta algo esencial. Esta capacidad de estar solo es un indicador de fortaleza emocional. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde a menudo buscamos llenar los vacíos con relaciones superficiales, entretenimiento constante o aprobación externa. Sin embargo, estas soluciones temporales nunca ofrecen una satisfacción duradera. La verdadera paz y felicidad, según los estoicos, provienen de nuestra capacidad para estar en armonía con nosotros mismos, independientemente de las circunstancias externas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de encontrar consuelo en nuestra propia mente y pensamientos, sin necesidad de buscar constantemente el afecto o la compañía de los demás. Un aspecto clave de aprender a estar solo es reconocer que la soledad no tiene por qué estar vinculada a sentimientos de tristeza o abandono.
Los estoicos nos enseñan que debemos cultivar nuestra propia paz interior, estar en contacto con nuestra esencia y aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Esta práctica de soledad activa nos permite ser más conscientes de nosotros mismos y de nuestras emociones. Cuando aprendemos a disfrutar de la soledad, no solo nos liberamos de la necesidad de la validación externa, sino que también descubrimos una fuente de satisfacción interna que no depende de factores ajenos. En lugar de ver la soledad como algo a evitar, debemos verla como una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Cuando estamos solos, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras decisiones, evaluar nuestras metas y examinar nuestras creencias. Esta introspección nos permite tomar decisiones más sabias y actuar de acuerdo con nuestros valores, en lugar de dejarnos llevar por las expectativas sociales o las influencias externas. A través de la soledad, podemos encontrarnos con nuestra verdadera esencia, lejos del ruido y la distracción del mundo exterior. Aprender a estar solo también es esencial para nuestra capacidad de ser autosuficientes emocionalmente. Los estoicos nos enseñan que la felicidad no depende de las personas ni de las circunstancias, sino de cómo elegimos responder a ellas. Cuando aprendemos a estar bien con nosotros mismos, ya no necesitamos depender de las relaciones o la aprobación externa para sentirnos completos. Esta independencia emocional nos da la libertad de actuar según nuestra propia voluntad, sin temor al rechazo o a la desaprobación de los demás. La soledad también es una oportunidad para desarrollar una relación más profunda con el presente. Cuando estamos constantemente rodeados de otras personas o sumidos en la actividad, a menudo nos desconectamos de lo que realmente importa, el aquí y el ahora. Estar solo nos permite enfocarnos en el presente, sin distracciones externas, y encontrar belleza en las pequeñas cosas. Al hacerlo, cultivamos una mayor apreciación por la vida y nos volvemos más conscientes de las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que se presentan en cada momento. Además, la soledad nos permite desarrollar una mayor resiliencia. Cuando estamos solos, no hay nadie más en quien apoyarnos, por lo que aprendemos a enfrentarnos a nuestros propios miedos, inseguridades y desafíos. A medida que superamos estas dificultades por nuestra cuenta, nuestra confianza en nosotros mismos crece, y nos volvemos más capaces de manejar las adversidades que la vida nos presenta. La soledad, en este sentido, se convierte en un espacio de crecimiento, fortaleza y transformación. Finalmente, estar solo no significa que debamos rechazar las relaciones o la compañía de los demás. Los estoicos reconocen que las relaciones humanas son una parte valiosa de la vida, pero nos enseñan que no debemos depender de ellas para nuestra felicidad. La clave está en aprender a ser emocionalmente autosuficientes, de modo que nuestras relaciones sean una adición positiva a nuestras vidas, no una fuente de validación o estabilidad emocional. Así, podemos disfrutar de la compañía de los demás sin perder nuestra independencia emocional ni nuestra paz interior. En resumen, aprender a estar solo sin sentirte solo es una habilidad poderosa que te permite encontrar paz y satisfacción dentro de ti mismo. Al adoptar este principio, te liberas de la necesidad constante de la compañía de los demás, y descubres que la verdadera fuente de felicidad y equilibrio reside en tu propia mente y corazón. La soledad no es un vacío que deba ser temido, sino un espacio fértil para el crecimiento personal, la reflexión y la autocomprensión. Haz de tu mente tu única fuente de validación. La búsqueda constante de validación externa es una de las principales fuentes de sufrimiento en la vida humana. Todos, en algún momento, hemos sentido el deseo de ser aceptados, aprobados y reconocidos por los demás. Esta necesidad se puede manifestar de diversas maneras, desde la validación de nuestros amigos más cercanos hasta el reconocimiento de figuras de autoridad o incluso la búsqueda de aprobación a través de las redes sociales. Pero lo que muchas personas no comprenden es que, al poner nuestra felicidad y autoestima en manos de las opiniones externas,
nos convertimos en prisioneros de un sistema inestable y volátil. Las percepciones de los demás están en constante cambio, y por lo tanto, lo que hoy nos valida, mañana puede rechazarnos. Si basamos nuestra felicidad en la aprobación de los demás, corremos el riesgo de vivir en una montaña rusa emocional, donde las subidas y bajadas son impulsadas por factores que están fuera de nuestro control. El estoicismo, a través de pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nos ofrece un enfoque completamente diferente. En lugar de depender de la aprobación externa, los estoicos nos enseñan que la paz interior debe provenir exclusivamente de nuestra mente y de nuestra capacidad para controlar nuestras propias emociones, pensamientos y reacciones. Según los principios estoicos, tu bienestar no debe estar ligado a lo que el mundo exterior diga o haga, sino a cómo eliges responder a esas situaciones. Este enfoque nos libera de la constante ansiedad de buscar la validación de los demás y nos permite encontrar una estabilidad emocional duradera. Es importante señalar que este enfoque no nos invita a ser insensibles o indiferentes a las opiniones ajenas. El estoicismo no aboga por la arrogancia ni por la indiferencia hacia los demás, sino por la capacidad de recibir comentarios de manera objetiva. La crítica constructiva, los consejos sabios y las observaciones de personas que genuinamente nos desean lo mejor pueden ser valiosos y pueden ayudarnos a crecer. Sin embargo, el punto central es que esas opiniones no deben determinar nuestro valor ni nuestra felicidad. El hecho de que alguien critique tu forma de pensar o tus acciones no significa que seas menos digno o valioso. A veces, las críticas provienen de personas que no comprenden completamente nuestras intenciones o circunstancias, y otras veces, pueden ser producto de inseguridades personales de quienes las emiten. La verdadera clave para vivir una vida emocionalmente libre es aprender a validarnos a nosotros mismos. Cuando aprendemos a encontrar nuestro valor en lo que somos y en lo que hacemos, sin depender de la aprobación externa, comenzamos a experimentar una paz interna que no se ve alterada por los altibajos de la vida. Es esta independencia emocional lo que nos permite mantener la calma, incluso cuando enfrentamos dificultades, críticas o rechazos. Al hacer de nuestra mente y de nuestros principios la única fuente de validación, nos damos permiso para vivir auténticamente, sin miedo a las expectativas ajenas. Ahora bien, lograr esta independencia emocional no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, una disposición constante para trabajar en nuestro interior. La clave está en ser conscientes de los pensamientos que alimentan nuestra autoestima y aprender a redirigirlos cuando se desvían hacia la búsqueda de validación externa. Por ejemplo, cuando un comentario negativo o una crítica nos afecta, podemos reflexionar sobre el origen de esa sensación y cuestionarnos si realmente refleja nuestra valía o si, en cambio, se trata de una interpretación errónea que hemos hecho sobre la opinión de los demás. Al adoptar esta práctica de autoanálisis, podemos entrenar nuestra mente para que busque la validación dentro de nosotros mismos en lugar de depender de las palabras de los demás. Este proceso de autovalidación no significa que dejemos de ser empáticos o que ignoremos las necesidades de los demás. Más bien, se trata de aprender a ser lo suficientemente fuertes para mantener nuestra paz emocional sin depender de que otros nos validen constantemente. Al desarrollar esta autosuficiencia emocional, nos volvemos más resistentes frente a las adversidades, y nuestras emociones dejan de ser manipuladas por los altibajos del entorno. Cuando sabemos que somos suficientes tal como somos, nos liberamos de la necesidad de cambiar o complacer a los demás para sentirnos valiosos. Además, al liberarnos de la necesidad de validación externa, nuestra vida se llena de una libertad inmensa. Comenzamos a vivir de manera más auténtica, tomando decisiones basadas en lo que realmente creemos y queremos, no en lo que otros esperan de nosotros. Nos convertimos en la fuente de nuestra propia felicidad y satisfacción, lo que nos da una mayor autonomía y paz mental. Esto también nos permite establecer límites más saludables con los demás,
ya que ya no estamos dispuestos a ceder en nuestras creencias y valores solo para ganar la aprobación de los demás. La verdadera libertad emocional radica en la capacidad de vivir sin estar atados a la aprobación externa. Aprender a hacer de nuestra mente la única fuente de validación no solo nos permite fortalecer nuestra autoestima, sino que también nos da la capacidad de navegar por el mundo con una mayor serenidad, sin dejar que las opiniones ajenas interfieran en nuestra paz interior. Este enfoque estoico, si se practica de manera constante, puede transformar nuestra vida, permitiéndonos vivir con una calma y confianza inquebrantables, independientemente de las circunstancias externas. Entiende que las críticas no te definen. Las críticas son una parte inevitable de la vida humana, y no importa cuán positivo o negativo seas, siempre habrá alguien que tendrá algo que decir sobre lo que haces o cómo eres. Ya sea que provengan de familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso de personas desconocidas, las críticas pueden ser difíciles de procesar. Sin embargo, es esencial entender que las críticas no nos definen como individuos. Son simplemente opiniones externas que no tienen autoridad sobre quienes somos realmente, a menos que nosotros les otorguemos ese poder. Es fácil caer en la trampa de permitir que los comentarios negativos afecten nuestra percepción de nosotros mismos. Si alguien nos critica, especialmente si esa crítica es dura o injusta, podemos sentir que estamos siendo atacados personalmente. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a ver las críticas desde una perspectiva más racional y desapegada. Las críticas no son reflejos de nuestra identidad. Son simplemente reacciones externas a nuestras acciones o decisiones. El hecho de que alguien no apruebe lo que hacemos no significa que esa persona tenga una comprensión completa de quiénes somos o de lo que estamos intentando lograr. Por ejemplo, si decides emprender un nuevo proyecto o cambiar de carrera, las críticas pueden surgir en formas de dudas o comentarios negativos. Es importante recordar que estas críticas se basan en las percepciones y limitaciones de quienes las emiten, y no reflejan necesariamente la validez de lo que estás haciendo. A menudo, las críticas provienen de la inseguridad de los demás. Las personas tienden a proyectar sus propios miedos, frustraciones o deseos incumplidos en los demás, especialmente cuando ven que alguien está tomando riesgos o eligiendo un camino diferente al suyo. Por ejemplo, si decides seguir un sueño que va en contra de las expectativas de la sociedad, es probable que recibas comentarios que intenten frenarte. Estos comentarios no reflejan un juicio objetivo sobre tu valía o tus capacidades, sino un intento de los demás de hacerte encajar en lo que ellos consideran correcto. Las críticas a menudo no tienen que ver contigo, sino con la visión del mundo de la persona que las hace. Los estoicos, como Séneca, nos enseñan a no identificarnos con las críticas de los demás. Al entender que las críticas son opiniones externas que están fuera de nuestro control, podemos aprender a no dejarnos arrastrar emocionalmente por ellas. Es importante recordar que nuestra valía no está determinada por la aceptación o desaprobación de los demás. Nuestra valía está en lo que somos y en lo que elegimos ser. Al adoptar esta visión, podemos alejarnos del dolor causado por las críticas y mantenernos centrados en lo que realmente importa: nuestro propio desarrollo y nuestras acciones. Esto no significa que debamos rechazar todas las críticas o ignorarlas por completo. Hay críticas que pueden ser constructivas y útiles para nuestro crecimiento. El desafío está en aprender a distinguir entre las críticas que realmente tienen valor y aquellas que no merecen nuestra atención. Cuando recibimos una crítica constructiva, podemos utilizarla para reflexionar y mejorar. Las críticas que provienen de la malicia o de la ignorancia, en cambio, deben ser desechadas sin que nos afecten profundamente. Este discernimiento requiere práctica, ya que nuestra tendencia natural es tomar todo lo que se nos dice a pecho. Sin embargo, cuando desarrollamos la capacidad de ver las críticas objetivamente, podemos manejar las emociones que nos provocan con mayor eficacia.
La forma en que respondemos a las críticas también es fundamental. Los estoicos nos enseñan que la única cosa que realmente podemos controlar es nuestra respuesta. No podemos controlar lo que los demás piensan o dicen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Si elegimos tomarnos las críticas de manera personal y como un ataque a nuestra identidad, estamos entregando nuestro poder emocional a los demás. Por otro lado, si elegimos ver las críticas como una oportunidad para aprender o como una simple expresión de la perspectiva de otra persona, mantenemos el control sobre nuestras emociones. La clave está en no dejar que las críticas nos definan ni nos desvíen de nuestro propósito. A través de esta práctica de autocontrol, nos volvemos más fuertes emocionalmente y menos susceptibles a las influencias externas. Además, debemos reconocer que no todas las críticas están destinadas a nosotros personalmente. A menudo, las personas proyectan sus propias inseguridades y frustraciones en los demás, especialmente si están en una situación de envidia o resentimiento. Si alguien te critica de manera destructiva, a menudo refleja su propia lucha interna, no algo que realmente esté mal en ti. Al ver esto, podemos cultivar una mayor compasión por aquellos que critican, entendiendo que sus palabras provienen de su propio sufrimiento. Esta perspectiva nos permite liberarnos del impacto emocional de las críticas y seguir adelante sin cargar con el peso de los juicios ajenos. Las críticas también nos brindan la oportunidad de practicar la resiliencia y el desapego emocional. En lugar de sentirnos abatidos o enojados por lo que otros piensan de nosotros, podemos ver las críticas como una oportunidad para fortalecer nuestra mente. Los estoicos enseñaban que las dificultades y los desafíos son inevitables, pero también son oportunidades para crecer y mejorar. Al aprender a manejar las críticas con serenidad, nos volvemos más resistentes y más capaces de mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Con el tiempo, este enfoque nos permite desarrollar una confianza interna que no depende de la opinión de los demás, sino de nuestra propia capacidad para vivir de acuerdo con nuestros principios. Finalmente, es importante recordar que el objetivo no es evitar las críticas, sino aprender a manejarlas con sabiduría y tranquilidad. Al entender que las críticas no nos definen, dejamos de sentir la necesidad de defendernos o justificarnos constantemente. En lugar de responder impulsivamente, podemos elegir cómo reaccionar de manera que sea coherente con nuestros valores y objetivos. Esta capacidad de mantener la calma frente a las críticas es uno de los mayores logros de la práctica estoica, y nos permite vivir de manera más auténtica y libre de las expectativas externas. El desapego de los resultados externos. Uno de los principios más liberadores del estoicismo es aprender a desapegarse de los resultados externos. En la sociedad actual, estamos constantemente motivados por la búsqueda del éxito, el reconocimiento, la validación de los demás y, en general, la necesidad de que nuestros esfuerzos sean recompensados de manera visible y tangible. Sin embargo, los estoicos enseñan que el verdadero valor no reside en los resultados, sino en el esfuerzo que ponemos en nuestras acciones y en la integridad con la que las llevamos a cabo. Este desapego de los resultados externos no solo nos permite encontrar paz, sino que también libera nuestra mente de la ansiedad y el estrés que suelen acompañar la constante búsqueda de logros. El desapego de los resultados no significa que debamos renunciar a nuestras metas o ambiciones, sino que debemos centrarnos en lo que está dentro de nuestro control. El proceso, no el resultado final. Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más célebres, reflexionaba sobre cómo no debemos obsesionarnos con los frutos de nuestras acciones, sino con la calidad de nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Al final, lo único que podemos controlar es nuestra actitud, nuestra forma de trabajar y nuestra dedicación, no los factores externos que afectan los resultados. Esto es fundamental para cultivar una mente tranquila y equilibrada, ya que nos permite aceptar que, a pesar de nuestros esfuerzos, el resultado final puede no ser lo que esperamos. Sin embargo,
esto no disminuye el valor de nuestra acción. El desapego de los resultados también implica aprender a aceptar el fracaso y el éxito por igual. Si ponemos todo nuestro valor en los logros y fracasos externos, nuestra paz mental dependerá de si ganamos o perdemos. Esto crea un ciclo de altibajos emocionales, donde el éxito nos eleva y el fracaso nos hunde. Los estoicos, por el contrario, nos enseñan a ver tanto el éxito como el fracaso de una manera objetiva, como algo que está fuera de nuestro control directo. Lo único que realmente podemos controlar es cómo elegimos reaccionar ante cada situación. Cuando desapegamos nuestra identidad de los resultados, podemos enfrentar tanto el triunfo como la derrota con una mente serena y equilibrada, entendiendo que estos son solo momentos transitorios, no definiciones de nuestra valía. Al practicar el desapego de los resultados, podemos liberarnos de la necesidad constante de validación externa. En lugar de buscar la aprobación de los demás o el reconocimiento social, aprendemos a valorar nuestro propio esfuerzo y dedicación. Esto nos da la libertad de actuar de acuerdo con nuestros valores, sin temor a que el resultado no sea el esperado. La satisfacción de saber que hemos dado lo mejor de nosotros mismos es mucho más duradera y significativa que cualquier aplauso externo. Además, cuando no dependemos de los resultados, nos volvemos menos vulnerables a la crítica y el juicio de los demás, ya que nuestra autoestima ya no se basa en lo que otros piensan o dicen de nosotros. Una de las formas más efectivas de desapegarnos de los resultados es redefinir lo que significa el éxito. En lugar de medir nuestro valor por el logro final de nuestras metas, podemos cambiar nuestro enfoque hacia el esfuerzo constante y la mejora continua. En lugar de ver los obstáculos como fracasos, los vemos como oportunidades para aprender y crecer. Así, el éxito se convierte en un proceso, no en un destino. Este cambio de perspectiva no solo nos ayuda a mantener nuestra paz interior, sino que también nos permite disfrutar del camino en lugar de estar constantemente mirando hacia el futuro con ansiedad. El proceso de mejorar, de trabajar en nuestras habilidades y de aprender a enfrentar las dificultades con gracia es en sí mismo un éxito, sin importar el resultado final. Además, el desapego de los resultados externos nos ayuda a liberar nuestra mente de la preocupación constante por el futuro. Muchas veces, nos estresamos y nos sentimos ansiosos porque estamos demasiado enfocados en lo que podría suceder, en las expectativas que tenemos sobre el futuro. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no podemos predecir ni controlar el futuro, por lo que aferrarnos a la ansiedad sobre lo que podría pasar solo nos roba el presente. En lugar de obsesionarnos con el futuro, podemos aprender a vivir plenamente en el momento, concentrándonos en lo que está en nuestras manos aquí y ahora. Esta actitud nos permite disfrutar del proceso, sin que el resultado final determine nuestra felicidad o bienestar. El desapego de los resultados también es una herramienta poderosa para mejorar nuestra resiliencia. En lugar de ver los contratiempos como fracasos, los estoicos nos enseñan a verlos como parte del proceso natural de la vida. A través de esta práctica, desarrollamos una mayor capacidad para adaptarnos a las dificultades y encontrar soluciones creativas, sin rendirnos ante las adversidades. Cuando entendemos que el fracaso no es algo negativo, sino una oportunidad para aprender, nos volvemos más fuertes y más resistentes. Finalmente, el desapego de los resultados puede llevarnos a una mayor autenticidad. Si dejamos de preocuparnos por las expectativas externas, podemos empezar a actuar de acuerdo con lo que realmente creemos que es correcto, no con lo que los demás esperan de nosotros. Esto nos permite vivir una vida más genuina, alineada con nuestros valores y propósitos, sin tener que preocuparnos por la validación externa. Esta autenticidad nos da una gran libertad, ya que nos permite ser nosotros mismos, sin tratar de encajar en moldes que no nos pertenecen. En resumen, el desapego de los resultados externos es una práctica esencial del estoicismo que nos ayuda a encontrar paz y equilibrio, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior.
Al centrarnos en el proceso y en el esfuerzo, en lugar de en los resultados, podemos liberar nuestra mente del estrés y la ansiedad, cultivando una vida más plena y auténtica. Aprender a desapegarnos de los resultados nos permite encontrar satisfacción en lo que hacemos, sin depender de la aprobación externa, y nos da la libertad de vivir con mayor serenidad y resiliencia. Cultiva tu resiliencia ante el rechazo. El rechazo es una parte inevitable de la vida. En un mundo lleno de interacciones sociales, expectativas y juicios, es casi imposible escapar de la crítica o el desaprobación en algún momento. Sin embargo, lo que realmente define nuestra fortaleza emocional es cómo respondemos al rechazo. Los estoicos nos enseñan que la verdadera resiliencia no proviene de evitar el rechazo, sino de aprender a aceptarlo, y lo más importante, a no dejar que nos afecte profundamente. La resiliencia estoica se basa en la idea de que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante esa opinión. Cuando enfrentamos el rechazo, es natural sentir dolor, frustración o incluso tristeza. Estas emociones son parte de nuestra humanidad y no deben ser suprimidas ni ignoradas. Sin embargo, lo que los estoicos nos enseñan es que no debemos permitir que estas emociones se apoderen de nuestra paz interior. El rechazo no debe ser visto como una amenaza a nuestra identidad ni a nuestra valía como personas. En lugar de permitir que nos defina, podemos elegir cómo procesarlo. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este principio nos invita a cambiar nuestra perspectiva ante el rechazo. En lugar de verlo como un juicio negativo sobre nuestra persona, podemos interpretarlo como una oportunidad para crecer y mejorar. Una forma de cultivar resiliencia ante el rechazo es redefinir lo que significa ser rechazado. A menudo, tomamos el rechazo como algo personal, como si la desaprobación de otros fuera un reflejo de nuestra falta de valor. Sin embargo, este enfoque es limitante y destructivo. En lugar de ver el rechazo como un juicio sobre quiénes somos, podemos entenderlo como una simple reacción externa que no tiene nada que ver con nuestra esencia. Cuando entendemos que el rechazo no es un reflejo de nuestra valía, sino una reacción basada en las percepciones y valores de otros, podemos liberarnos de su impacto negativo. Al aceptar que no todo el mundo nos aceptará o nos apoyará, desarrollamos una mayor capacidad para ser fieles a nosotros mismos sin depender de la aprobación externa. Además, la resiliencia ante el rechazo se fortalece cuando somos capaces de aprender de la experiencia. Cada vez que enfrentamos el rechazo, podemos reflexionar sobre lo que sucedió y preguntarnos qué lecciones podemos sacar de esa situación. Tal vez hubo algo en nuestra aproximación o comportamiento que podríamos mejorar, o tal vez simplemente era una circunstancia fuera de nuestro control. Los estoicos nos animan a ver cada desafío como una oportunidad para reflexionar, ajustar nuestra dirección y seguir adelante con mayor sabiduría. En lugar de dejar que el rechazo nos desanime, podemos utilizarlo como una herramienta de aprendizaje que nos permite avanzar con mayor confianza y perspectiva. La resiliencia también se construye cuando aprendemos a no identificar nuestra valía con los resultados de las interacciones sociales. El rechazo puede doler, pero no debe minar nuestra autoestima. A lo largo de nuestra vida, es probable que nos enfrentemos a rechazos en diversas formas. En el trabajo, en las relaciones personales, en nuestros esfuerzos por encajar en grupos o comunidades. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que nuestras acciones deben ser guiadas por nuestros principios, no por la necesidad de agradar a los demás. Cuando sabemos quiénes somos y qué valoramos, el rechazo de otros pierde su poder sobre nosotros. La resiliencia ante el rechazo es un acto de autocompasión y autoaceptación. Nos damos permiso para sentir el dolor, pero también nos damos permiso para sanar y seguir adelante sin que ese dolor nos defina. Un aspecto importante de esta resiliencia es entender que no todo el mundo nos verá de la misma manera.
y eso está bien. La diversidad de opiniones, perspectivas y creencias es una parte fundamental de la naturaleza humana. El rechazo no es un reflejo de nuestra falta de valor, sino simplemente una manifestación de que no todos los caminos o personas están alineados con nuestros valores o acciones. Al aceptar que el rechazo es inevitable y que no todos los que conocemos nos apoyarán, nos liberamos de la necesidad de agradar a todos. Esta aceptación nos da el espacio para ser auténticos y continuar con nuestras vidas sin miedo al juicio o la desaprobación. Cultivar resiliencia ante el rechazo también implica fortalecer nuestra capacidad para mantener nuestra paz interna en medio de la adversidad. Los estoicos nos enseñan a no permitir que las emociones negativas, como la ira o el resentimiento, se apoderen de nosotros cuando nos sentimos rechazados. Al contrario, debemos practicar la ecuanimidad, que es la capacidad de mantener un equilibrio emocional incluso cuando las circunstancias son desfavorables. Cuando aprendemos a no reaccionar impulsivamente ante el rechazo, podemos tomar decisiones más sabias y constructivas. Este control sobre nuestras emociones no significa reprimirlas, sino más bien aprender a manejarlas de una manera que nos permita mantener la serenidad. La resiliencia ante el rechazo también nos ayuda a fortalecer nuestra independencia emocional. Si basamos nuestra felicidad y bienestar en la aceptación de los demás, siempre estaremos en una constante búsqueda de validación externa. Pero cuando desarrollamos la capacidad de ser resilientes ante el rechazo, podemos encontrar paz dentro de nosotros mismos, sin depender de la opinión de los demás. Este desapego de la validación externa nos permite ser más auténticos, más seguros de nosotros mismos y, en última instancia, más felices. Al ser dueños de nuestras propias emociones y reacciones, podemos navegar por la vida con mayor libertad, sin temor a que el rechazo nos derrumbe o nos desvíe de nuestro camino. En resumen, cultivar la resiliencia ante el rechazo es una habilidad esencial para vivir una vida estoica y equilibrada. Nos permite enfrentar los desafíos con calma y determinación, aprender de nuestras experiencias y mantener nuestra paz interior a pesar de las adversidades. Al desapegarnos de la necesidad de aprobación externa y comprender que el rechazo no define nuestro valor, podemos vivir de manera más auténtica, sin miedo al juicio de los demás. La resiliencia no solo nos fortalece en los momentos difíciles, sino que nos ayuda a ser más libres y más capaces de seguir nuestro propio camino con confianza. Rompe las cadenas de la dependencia emocional. La dependencia emocional es una de las principales causas de sufrimiento en la vida moderna. Vivimos en un mundo interconectado, donde las relaciones humanas son una parte fundamental de nuestra existencia. Sin embargo, cuando nos aferramos demasiado a las emociones de los demás para sentirnos completos o felices, nos estamos entregando a una forma de esclavitud emocional. Este es un tema crucial en el estoicismo, que nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en la independencia emocional. Romper las cadenas de la dependencia emocional es un paso esencial para alcanzar una vida plena y equilibrada. La dependencia emocional surge cuando basamos nuestro bienestar en la aprobación, el cariño o el reconocimiento de los demás. Si nuestro sentido de valía está anclado en lo que otros piensan o sienten sobre nosotros, entonces somos vulnerables a las fluctuaciones externas. Por ejemplo, si nos sentimos bien cuando alguien nos elogia, pero nos desmoronamos cuando alguien nos critica, estamos dejando que las emociones de los demás controlen nuestra estabilidad interna. Esto nos coloca en una posición de vulnerabilidad constante, ya que dependemos de la aprobación externa para sentirnos bien con nosotros mismos. Los estoicos nos enseñan que nuestra paz interior no debe depender de los demás, sino de nuestra propia mente y nuestros propios valores. Romper las cadenas de la dependencia emocional comienza por reconocer que somos responsables de nuestras propias emociones. Las personas pueden hacernos sentir felices, tristes, frustrados o enojados, pero estas emociones provienen de nuestras propias reacciones a lo que sucede a nuestro alrededor, no de las acciones de los demás.
Como dice Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Este principio nos invita a dejar de culpar a los demás por nuestra condición emocional. Si tomamos el control de nuestras reacciones y nos responsabilizamos de nuestras emociones, comenzamos a ganar independencia emocional. Una de las claves para romper la dependencia emocional es aprender a vivir con un sentido de autocompasión y autoaceptación. Cuando no dependemos de los demás para validar nuestra existencia, podemos ser más gentiles con nosotros mismos. Esto significa que no necesitamos la aprobación constante de los demás para sentirnos valiosos. Al aceptar nuestras imperfecciones y entender que no necesitamos ser perfectos para ser dignos de amor y respeto, comenzamos a liberarnos de la necesidad de cumplir con las expectativas ajenas. Los estoicos creen que debemos practicar la virtud y vivir de acuerdo con nuestros principios, sin dejar que las opiniones de los demás nos desvíen de nuestro camino. El desapego de la validación externa es otro paso crucial para romper las cadenas de la dependencia emocional. Esto no significa que debamos ser insensibles o indiferentes a las relaciones humanas, sino que debemos aprender a no basar nuestra felicidad en la necesidad de recibir aprobación o afecto. Cuando entendemos que nuestra valía no depende de la opinión de los demás, podemos disfrutar de las relaciones de manera más auténtica, sin miedo al rechazo o la desaprobación. Las relaciones más saludables son aquellas en las que ambas partes se respetan mutuamente y se sienten completas por sí mismas, sin depender del otro para sentirse valiosos. La independencia emocional también implica aprender a manejar las críticas y los juicios de los demás de manera saludable. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que los demás piensan o dicen de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante esas opiniones. En lugar de tomar las críticas como ataques personales, podemos verlas como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones y mejorar. Cuando nos liberamos de la necesidad de defendernos o justificar nuestras decisiones ante los demás, encontramos una mayor paz interior. No necesitamos la validación de los demás para sentir que estamos en el camino correcto. Un aspecto esencial de la independencia emocional es la capacidad de estar bien con uno mismo, incluso en la soledad. Muchos de nosotros tememos estar solos, porque sentimos que necesitamos la compañía de otros para validar nuestra existencia. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad y paz provienen de nuestra relación con nosotros mismos. Aprender a disfrutar de la soledad, a escuchar nuestros pensamientos y a estar en armonía con nuestra propia mente, es una forma poderosa de romper las cadenas de la dependencia emocional. Cuando somos autosuficientes emocionalmente, no necesitamos que los demás nos completen, porque ya nos sentimos completos por nosotros mismos. Además, romper la dependencia emocional requiere que dejemos de poner nuestras expectativas en los demás. A menudo, esperamos que las personas que amamos o respetamos nos den su apoyo incondicional, nos validen o nos hagan sentir importantes. Sin embargo, este tipo de expectativas puede ser una fuente constante de frustración. Los estoicos nos enseñan a no esperar nada de los demás, sino a vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios principios y a ser responsables de nuestra propia felicidad. Al dejar de poner nuestras expectativas en los demás, nos liberamos de la decepción y el sufrimiento que pueden surgir cuando esas expectativas no se cumplen. También es importante reconocer que romper las cadenas de la dependencia emocional no significa aislarnos o alejarnos de los demás. Las relaciones humanas siguen siendo esenciales para nuestra vida, pero debemos aprender a relacionarnos de manera más equilibrada. La clave está en no depender emocionalmente de esas relaciones para validar nuestra existencia o nuestra autoestima. Las relaciones más satisfactorias son aquellas en las que ambos individuos se sienten completos por sí mismos y se apoyan mutuamente, sin depender emocionalmente de manera excesiva. Finalmente,
Romper las cadenas de la dependencia emocional nos permite experimentar una libertad interior que es difícil de lograr cuando estamos atados a las expectativas externas. Cuando no necesitamos que los demás nos aprueben o nos validen, somos más libres para ser auténticos y vivir según nuestros propios principios. La verdadera libertad se encuentra en la autosuficiencia emocional, en la capacidad de ser feliz por uno mismo, independientemente de lo que los demás piensen o digan. En resumen, romper las cadenas de la dependencia emocional es un proceso fundamental para alcanzar la paz interior y la autonomía emocional. Nos permite vivir una vida más auténtica, libre de la necesidad de la validación externa. La verdadera libertad está en las elecciones que haces. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la idea de que la verdadera libertad se encuentra en nuestras propias elecciones. A menudo, pensamos que somos libres cuando estamos fuera de las restricciones externas o cuando conseguimos lo que queremos, pero los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no depende de las circunstancias o de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo elegimos responder a lo que nos sucede. La libertad real es un estado mental, una capacidad para decidir cómo reaccionamos ante cualquier situación que se nos presente. En la vida cotidiana, muchas personas creen que la libertad radica en tener opciones ilimitadas, en poder hacer lo que deseen sin restricciones. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que no siempre podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior. No podemos evitar las tragedias, las dificultades o las opiniones de los demás, pero sí podemos elegir cómo interpretamos esos eventos y cómo respondemos a ellos. Según Epicteto, no nos afectan las cosas, sino nuestras opiniones sobre ellas. Este principio nos recuerda que somos dueños de nuestras respuestas emocionales y mentales ante cualquier circunstancia, lo que significa que siempre podemos elegir nuestra actitud y nuestro enfoque, independientemente de lo que esté sucediendo alrededor de nosotros. Cuando entendemos que nuestra libertad está en las elecciones que hacemos, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias externas. Por ejemplo, si alguien nos insulta o critica, podemos elegir cómo responder. Podemos decidir tomarnos las palabras de esa persona como algo personal y dejarnos afectar por ellas, o podemos decidir mantener la calma y no permitir que esa opinión nos altere. En ambos casos, lo que nos afecta no es lo que se dice o se hace, sino cómo elegimos procesarlo. Al aprender a elegir nuestra respuesta de manera consciente, nos liberamos del poder que los demás tienen sobre nosotros. Esta capacidad de elegir es la verdadera libertad. Además, la libertad en las elecciones va más allá de la respuesta a los eventos externos. Se extiende a nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores, sin que las expectativas o las presiones externas nos desvíen de nuestro camino. Vivir de acuerdo con lo que creemos que es correcto, independientemente de lo que el mundo piense de nosotros, es una forma profunda de libertad. En lugar de ceder ante las expectativas sociales, la búsqueda del éxito material o la necesidad de aprobación externa, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que realmente importa: nuestra virtud, nuestras acciones y nuestra paz interior. La libertad no está en las cosas que poseemos ni en las personas que nos rodean, sino en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestras convicciones internas. La verdadera libertad también implica la capacidad de elegir no reaccionar impulsivamente ante los desafíos. En lugar de dejar que las emociones nos controlen y nos lleven a reaccionar de manera impulsiva, los estoicos nos invitan a tomar un paso atrás, reflexionar y actuar con sabiduría. Esta autodisciplina nos permite tomar decisiones más acertadas, y lo más importante, nos libera de las emociones destructivas como la ira, la frustración o el miedo. A través de la práctica de la reflexión y el autocontrol, podemos elegir cómo manejar nuestras emociones en lugar de ser dominados por ellas. Esto, a su vez, nos da un control mucho mayor sobre nuestra paz interior y nos permite mantener la serenidad en cualquier circunstancia.
El estoicismo también nos enseña que la verdadera libertad implica reconocer lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. No podemos controlar a los demás, el destino o los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestras propias decisiones, pensamientos y acciones. A menudo, las personas se sienten atrapadas porque intentan cambiar lo que no pueden controlar, como la actitud de los demás o los resultados de sus esfuerzos. Al enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestras propias respuestas y acciones, encontramos una libertad mucho más profunda. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de los estoicos. La verdadera libertad proviene de aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que sí podemos influir. La libertad también está relacionada con la capacidad de tomar decisiones basadas en la reflexión, en lugar de actuar impulsivamente por deseos o emociones momentáneas. Cuando vivimos según nuestros deseos inmediatos, como la gratificación instantánea o la evasión de incomodidades, perdemos nuestra capacidad de actuar con prudencia y sabiduría. La libertad verdadera es la capacidad de resistir esas tentaciones y tomar decisiones conscientes que estén alineadas con nuestros objetivos a largo plazo y con nuestros valores más profundos. De esta manera, no solo tomamos el control de nuestras vidas, sino que también nos aseguramos de que nuestras elecciones estén orientadas hacia el bienestar y el crecimiento personal. Otro aspecto importante de la libertad de elección es la capacidad de perdonar. A menudo, nos atamos a las ofensas o heridas que otras personas nos han causado, lo que nos priva de nuestra paz interior. Los estoicos nos enseñan que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino un acto de liberación hacia nosotros mismos. Cuando elegimos perdonar, rompemos las cadenas que nos atan al sufrimiento y la ira. Al hacerlo, recuperamos nuestra libertad emocional y mental, eligiendo no cargar con el peso del resentimiento. Finalmente, la libertad está también en la capacidad de elegir cómo vivir nuestra vida. A menudo, nos vemos arrastrados por las expectativas sociales, el miedo al fracaso o la presión de conformarnos a los estándares de los demás. Pero, al igual que los estoicos, podemos elegir vivir de acuerdo con lo que creemos que es correcto, sin ceder ante la presión externa. La verdadera libertad es vivir una vida auténtica, fiel a uno mismo, tomando decisiones que estén alineadas con nuestros valores más profundos, y no con las expectativas de los demás. En resumen, la verdadera libertad no se encuentra en las circunstancias externas, en las opiniones de los demás o en la gratificación inmediata. Se encuentra en nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes, alineadas con nuestros principios y valores. Al aprender a elegir cómo reaccionamos ante las adversidades, cómo respondemos a los desafíos emocionales y cómo vivimos de acuerdo con nuestra virtud, alcanzamos una libertad duradera y profunda. La verdadera libertad está en nuestras elecciones, y cuanto más cultivemos la capacidad de tomar decisiones sabias y deliberadas, más libres seremos, independientemente de lo que el mundo nos depare. El poder de la autoobservación. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra la práctica de la autoobservación, un proceso profundo de introspección que nos permite comprender nuestros pensamientos, emociones y comportamientos desde una perspectiva objetiva. La autoobservación, según los estoicos, es una herramienta esencial para la sabiduría, ya que nos ayuda a desentrañar las motivaciones que guían nuestras acciones y nos ofrece el poder de elegir cómo reaccionar ante los eventos de la vida. Para los estoicos, la autoobservación no es simplemente una práctica ocasional, sino un hábito diario. Es un proceso constante de observar nuestras reacciones, emociones y pensamientos, sin juzgarlos, pero reconociéndolos y analizándolos. La idea central es que, si no somos conscientes de nuestros propios procesos mentales, no podemos tener control sobre ellos. Las emociones impulsivas, las reacciones automáticas o los pensamientos negativos pueden influir enormemente en nuestras decisiones y nuestra calidad de vida si no somos capaces de reconocerlos y gestionarlos de manera efectiva.
El primer paso para dominar la autoobservación es crear una distancia entre el yo que experimenta las emociones y el yo que observa esas emociones. Los estoicos usaban la metáfora de la mente como un escenario en el que las emociones son actores que entran y salen. Tú no eres los actores, tus emociones, tú eres el espectador que observa. En lugar de ser arrastrados por la ira, el miedo o la tristeza, podemos mantener una postura de testigos tranquilos que observan las emociones pasar sin identificarse completamente con ellas. Este distanciamiento consciente es lo que permite a los estoicos tomar decisiones más sabias y fundamentadas. Si estás completamente identificado con tus emociones, te será difícil tomar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, si alguien te insulta, la autoobservación te permite reconocer el impulso inmediato de sentirte herido, pero también te da la oportunidad de preguntarte, ¿realmente quiero reaccionar desde el ego? ¿Qué valor tiene esta crítica en mi vida? ¿Qué puedo aprender de esto? En lugar de reaccionar de manera impulsiva, podemos optar por una respuesta más racional y equilibrada. La autoobservación también permite que el individuo se haga consciente de sus pensamientos automáticos y creencias subyacentes. A menudo, nuestros pensamientos más profundos, aquellos que operan casi en piloto automático, son los que determinan cómo nos sentimos y cómo actuamos. Los estoicos enseñan que debemos cuestionar constantemente estas creencias subyacentes. Si, por ejemplo, tienes la creencia de que tu valor personal depende de lo que los demás piensan de ti, este pensamiento puede generar ansiedad o inseguridad. Sin embargo, al observarlo con atención, puedes darte cuenta de que esa creencia es irracional y está fuera de tu control. Al identificar y cuestionar esas creencias limitantes, podemos liberarnos de su influencia. La autoobservación también tiene una dimensión moral en la filosofía estoica. Los estoicos creían que el propósito de la vida es vivir de acuerdo con la virtud, y para lograrlo, debemos ser honestos con nosotros mismos acerca de nuestras acciones. La autoobservación es un medio para realizar este autoconocimiento y detectar si estamos actuando de acuerdo con nuestros valores y principios. Si nos encontramos tomando decisiones impulsivas o egoístas, la autoobservación nos permite corregir nuestro rumbo antes de que esas acciones se conviertan en hábitos destructivos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se refería a este proceso como un examen diario en el que reflexionaba sobre sus acciones y pensamientos para mejorar continuamente. La práctica de la autoobservación también se extiende a la forma en que reaccionamos ante las adversidades. Los estoicos no creen en la eliminación de las emociones, sino en la capacidad de gestionar y canalizarlas de manera adecuada. Si un evento externo nos causa estrés o frustración, la autoobservación nos ayuda a identificar la raíz de esa emoción. ¿Es el evento en sí lo que nos afecta, o es nuestra interpretación de ese evento? ¿Por qué nos sentimos amenazados o derrotados? Esta claridad nos permite abordar las dificultades con una mente más tranquila y enfocada, en lugar de dejarnos arrastrar por el caos emocional. Con el tiempo, la autoobservación se convierte en un hábito tan natural como respirar. A medida que entrenamos nuestra mente para observarla, nos volvemos más hábiles para detectar patrones de pensamiento automáticos que podrían no servirnos. Por ejemplo, si constantemente nos encontramos comparándonos con los demás, la autoobservación puede ayudarnos a identificar este patrón y a reconocer que esta comparación está basada en creencias falsas sobre el valor personal. Nos permite cambiar nuestra perspectiva y detener el ciclo de pensamientos dañinos. La autoobservación no solo es útil para manejar las emociones negativas, sino también para fortalecer nuestras virtudes. Nos ayuda a reconocer momentos de sabiduría, justicia, coraje o templanza en nuestra vida diaria. Cuando somos conscientes de nuestras decisiones virtuosas, podemos reforzarlas y celebrarlas, lo que a su vez nos motiva a seguir cultivando estas virtudes en el futuro. La autoobservación, por último,
también está estrechamente vinculada con la noción de vivir el momento presente. Los estoicos nos enseñan a no preocuparnos por el futuro ni lamentarnos por el pasado, sino a centrarnos en el presente. La autoobservación nos permite estar completamente conscientes de nuestro aquí y ahora, de nuestras emociones y pensamientos, sin perdernos en los debería haber hecho del pasado o los temores sobre lo que sucederá en el futuro. En resumen, la autoobservación es la base para una vida de autoliderazgo. Nos da el control necesario para no ser esclavos de nuestras emociones y pensamientos, permitiéndonos actuar con razón y virtudes. Esta práctica es un proceso continuo de autoconocimiento y crecimiento que, aunque puede resultar desafiante al principio, trae consigo una paz interior profunda y una sabiduría que solo se alcanza a través de la observación consciente de nuestra propia mente. La indiferencia hacia lo que no puedes controlar. Uno de los principios más fundamentales del estoicismo es el concepto de controlar solo lo que está dentro de nuestras posibilidades y aprender a ser indiferente hacia todo lo que no podemos controlar. Esta idea tiene sus raíces en la comprensión profunda de que, aunque muchas de las circunstancias de nuestra vida son inciertas o están fuera de nuestro alcance, nuestra respuesta ante ellas es completamente nuestra elección. Los estoicos nos enseñan que es esencial enfocarnos en lo que está dentro de nuestra esfera de influencia. Nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestra paz interior. El problema radica en que, en la vida moderna, nos vemos constantemente atrapados por las opiniones de los demás, las expectativas sociales, los eventos del mundo, el clima político, las circunstancias laborales y otros factores externos sobre los que no tenemos ningún control. Si permitimos que estas cosas determinen nuestra felicidad y bienestar, estamos entregando nuestra libertad emocional a fuerzas que no podemos cambiar. La clave para vivir en paz y equilibrio radica en la aceptación de que no podemos controlar el comportamiento de los demás, las decisiones del gobierno, el curso de los eventos globales o incluso los cambios en el clima. Lo único que verdaderamente podemos controlar es nuestra respuesta ante estas situaciones. Epicteto, un prominente filósofo estoico, enfatizó que la única verdadera libertad que poseemos es la libertad de nuestra mente. Según él, los problemas no provienen de los eventos en sí, sino de nuestra percepción de ellos. Si permitimos que factores externos nos alteren, dejamos de ser dueños de nuestras vidas. Por ejemplo, si alguien te critica o te insulta, la situación no se define por la acción de la otra persona, sino por cómo eliges reaccionar ante ello. Puedes elegir sentirte herido y dejar que esa crítica te arruine el día, o puedes decidir mantener tu paz interior y ver la crítica como algo que no te afecta, ya que depende de la perspectiva de la otra persona, no de tu valor real. Al adoptar esta indiferencia hacia lo que no puedes controlar, creas una fortaleza interna que te protege de las fluctuaciones emocionales causadas por el caos y la imprevisibilidad del mundo exterior. No se trata de ser apático o insensible, sino de practicar una serenidad que te permita tomar distancia de lo que no contribuye a tu bienestar. Por ejemplo, puedes hacer todo lo posible para prepararte para un evento o una situación importante, pero al final, el resultado puede estar fuera de tu control. En lugar de obsesionarte con el resultado, los estoicos nos enseñan a enfocar nuestra energía en dar lo mejor de nosotros mismos en el proceso, sin esperar nada a cambio. Una de las maneras de entrenarnos en este principio es practicar la visualización negativa, una técnica que Marco Aurelio recomendaba, donde anticipamos posibles adversidades. Al imaginar lo peor que podría suceder en cualquier situación, nos preparamos emocionalmente para manejarla sin dejar que nos derrumbe. Este ejercicio no busca generar ansiedad o pesimismo, sino más bien fortalecer nuestra capacidad para mantener la calma cuando las cosas no van según lo planeado. Si aceptamos de antemano que algunas cosas estarán fuera de nuestro control, podemos afrontar la vida con una mayor sensación de paz y claridad, sin sucumbir a la frustración o el estrés.
Este principio también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones interpersonales. Cuantas más expectativas depositamos en los demás, más probabilidades tenemos de sentirnos decepcionados o frustrados. Si esperas que las personas siempre actúen de la manera que deseas, estarás en constante lucha con la realidad. En lugar de intentar controlar a los demás, los estoicos nos instan a aceptar que cada persona tiene su propio camino y que sus acciones están fuera de nuestro control. En lugar de juzgar o frustrarnos por las acciones de los demás, podemos elegir aceptar su comportamiento sin permitir que nos afecte profundamente. Un aspecto clave de esta indiferencia es aprender a dejar ir el miedo al fracaso. El temor al rechazo o a no cumplir con las expectativas puede paralizarnos, llevándonos a no actuar en absoluto. Los estoicos, sin embargo, nos enseñan a abrazar el fracaso como una parte natural del proceso. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, debemos aprender de nuestros errores y seguir adelante sin dejar que el miedo nos controle. Esto nos permite experimentar la vida con más valentía y menos ansiedad, sabiendo que, pase lo que pase, nuestra respuesta será lo que realmente define el curso de nuestras vidas. Finalmente, la indiferencia hacia lo que no podemos controlar también nos permite cultivar una vida más simple y centrada en lo esencial. En lugar de dedicarnos a perseguir constantemente cosas materiales, el reconocimiento de lo que está fuera de nuestro control nos invita a enfocarnos en lo que realmente importa. Nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra salud mental y emocional. Cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes cambiar, puedes concentrarte en las áreas de tu vida que están a tu alcance, y así, gradualmente, alcanzarás un mayor equilibrio. En resumen, la indiferencia hacia lo que no puedes controlar es una herramienta poderosa para alcanzar la paz interior y la autonomía emocional. Al adoptar este principio estoico, te liberas de las cadenas del estrés, la frustración y el sufrimiento innecesario, permitiéndote vivir de manera más tranquila, equilibrada y auténtica. El desapego del ego. Uno de los conceptos más fundamentales en la filosofía estoica es el desapego del ego. Los estoicos enseñan que el ego, esa identidad que construimos alrededor de nuestra percepción de ser algo o alguien importante, es una fuente constante de sufrimiento y ansiedad. La identificación excesiva con el ego nos atrapa en un ciclo interminable de validación externa, comparación con los demás y miedo al juicio. El desapego del ego no implica la negación de nuestra identidad o la pérdida de autoconciencia, sino más bien una liberación de la necesidad de que el ego gobierne nuestras acciones, emociones y decisiones. El ego, según los estoicos, surge cuando comenzamos a identificarnos con lo que poseemos, lo que hemos logrado o la forma en que otros nos ven. Por ejemplo, si nos sentimos importantes solo porque tenemos una posición elevada en el trabajo, o si nuestra autoestima depende de la cantidad de seguidores en redes sociales, estamos permitiendo que el ego controle nuestra percepción de nosotros mismos. Este tipo de dependencia crea una vulnerabilidad emocional, ya que nuestros logros y las opiniones de los demás están fuera de nuestro control. Al asociar nuestra identidad con estos factores externos, nos volvemos vulnerables a la incertidumbre y a la fluctuación de las circunstancias. El desapego del ego comienza con el reconocimiento de que somos mucho más que lo que hacemos, poseemos o cómo nos ven los demás. En el fondo, los estoicos creían que el verdadero yo no está en los logros, las posesiones materiales o el reconocimiento social, sino en nuestra virtud y carácter. El ego, en su forma más destructiva, nos lleva a definirnos por las apariencias, y al hacerlo, nos perdemos de nuestra verdadera naturaleza. Si bien es natural querer ser apreciados o tener éxito, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre cómo esos deseos afectan nuestra paz interna. El desapego del ego también nos libera de la necesidad de competir constantemente con los demás. Vivimos en una sociedad que fomenta la comparación. Si no estamos obteniendo lo que otros tienen o alcanzando lo que otros logran, nos sentimos insuficientes.
El ego se alimenta de esta competencia constante, buscando siempre un punto de referencia externo para sentir que valemos algo. Los estoicos nos enseñan a liberarnos de este ciclo, a no ver a los demás como competidores, sino como compañeros en el viaje humano. La verdadera competencia, según los estoicos, es con uno mismo, con nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros valores y virtudes. Desapegarse del ego también significa aprender a aceptar la impermanencia de todo. Nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros logros y nuestras posesiones son temporales, y todo lo que forma parte de nuestra identidad en el sentido externo está sujeto a la disolución con el paso del tiempo. El ego se resiste a esta realidad, intentando aferrarse a lo que es efímero. Sin embargo, el desapego nos enseña a aceptar que la verdadera estabilidad no reside en las cosas materiales o el reconocimiento, sino en nuestra capacidad para mantenernos firmes en nuestra virtud y en lo que somos en esencia. Cuando practicamos el desapego del ego, nos volvemos más humildes. Ya no sentimos la necesidad de mostrarle al mundo lo grandiosos que somos o de validar constantemente nuestras acciones. En lugar de buscar admiración o aprobación, encontramos satisfacción en saber que estamos actuando de acuerdo con nuestros principios. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, reflexionaba sobre cómo todos los logros, honores y títulos son en última instancia vanos, y que lo verdaderamente valioso es actuar con rectitud, sin importar el reconocimiento que recibamos. El desapego del ego también nos permite ser más empáticos y compasivos con los demás. Cuando nuestra autoestima no está atada a nuestro ego, somos más capaces de ver a los demás como seres humanos complejos y no como competidores o amenazas. Este cambio de perspectiva nos permite conectar genuinamente con los demás sin las barreras que crea el ego. Podemos ofrecer ayuda sin esperar algo a cambio, y podemos aceptar la ayuda de otros sin sentir que nuestra independencia está en peligro. Uno de los mayores beneficios del desapego del ego es la paz interior que proporciona. Cuando el ego se reduce y ya no estamos constantemente buscando validación o defendiendo nuestra identidad, la mente se vuelve más tranquila y menos propensa al estrés. La preocupación por lo que otros piensan de nosotros disminuye, y con ella, gran parte de la ansiedad y la inseguridad que nos afectan. La paz viene de saber que, independientemente de las circunstancias externas, somos suficientes por nosotros mismos. Esto no significa que no busquemos mejorar o crecer, sino que nuestra felicidad ya no depende de factores externos. El desapego del ego también está relacionado con la capacidad de ser agradecidos por lo que tenemos, en lugar de sentirnos insatisfechos por lo que nos falta. El ego está constantemente buscando más dinero, más reconocimiento, más poder. Sin embargo, cuando nos desapegamos de él, aprendemos a apreciar lo que es suficiente y nos sentimos en paz con nuestras circunstancias. Esta actitud de gratitud es un antídoto poderoso contra el deseo insaciable que el ego fomenta. Por último, el desapego del ego nos permite experimentar una vida más auténtica. Al dejar de lado las máscaras que usamos para encajar en las expectativas sociales, podemos ser fieles a nosotros mismos. Esto no significa renunciar a la ambición o el deseo de mejorar, sino actuar con integridad, sin tratar de impresionar a los demás o de vivir según lo que se espera de nosotros. Al liberarnos de las expectativas externas, nos acercamos más a nuestra verdadera naturaleza y comenzamos a vivir de acuerdo con lo que realmente valoramos. En conclusión, el desapego del ego es una práctica central en la vida estoica que nos invita a liberarnos de la identificación con las posesiones, logros y la aprobación externa. Nos permite vivir con mayor humildad, paz y autenticidad, centrándonos en lo que realmente importa, nuestra virtud y carácter. Al practicar el desapego del ego, encontramos una libertad que no depende de lo que el mundo piense de nosotros, sino de lo que somos en esencia. La paz viene de adentro, no de afuera. La paz interior es uno de los pilares más importantes del estoicismo.
Los filósofos estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñaron que la verdadera paz no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra propia mente y perspectiva. En un mundo lleno de caos, opiniones ajenas, cambios inesperados y eventos que están fuera de nuestro control, muchos buscan la paz en lo que los rodea. Esperan que los demás los aprueben, que su situación económica mejore, que las circunstancias externas cambien para sentirse mejor. Sin embargo, los estoicos nos muestran que este enfoque está destinado al fracaso. Si dependemos de las condiciones externas para mantener nuestra paz, nunca seremos verdaderamente libres ni estables, ya que las circunstancias externas son impredecibles y siempre están sujetas a la fluctuación. El primero de los pasos en la filosofía estoica es comprender que la paz no es algo que se encuentra en lo que otros dicen o hacen, ni en los resultados de nuestras acciones. La paz verdadera no depende de ser reconocido, ni de obtener los resultados que deseamos en la vida, ni de recibir elogios o recompensas externas. Es un estado mental que nace cuando aprendemos a no aferrarnos a los elementos externos como fuentes de validación o consuelo. La paz es, de hecho, una elección interna. Si podemos entrenar nuestra mente para centrarse en lo que está dentro de nuestro control, es decir, nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones, entonces la paz estará siempre disponible para nosotros, independientemente de lo que suceda afuera. El mundo exterior es impredecible, y nuestra vida está llena de situaciones que no podemos controlar. Las personas que nos rodean, las opiniones que tienen sobre nosotros, el clima, la política, los eventos mundiales, los cambios en nuestra economía personal, las pérdidas y los fracasos. Si permitimos que todas estas circunstancias externas determinen cómo nos sentimos, estaremos sujetos a un sinfín de altibajos emocionales. En cambio, los estoicos nos enseñan a mantener la calma frente a la tormenta. Esto no significa ignorar las dificultades de la vida o ser indiferentes a los problemas, sino reconocer que nuestra respuesta ante esos problemas es lo único que realmente podemos controlar. Cuando entendemos que nuestra paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para manejar nuestras reacciones ante esas circunstancias, ganamos una inmensa libertad. En lugar de esperar que todo en el mundo se alinee con nuestros deseos y expectativas, aprendemos a adaptarnos a lo que realmente es. Esto no implica conformismo, sino más bien la habilidad de aceptar lo que no podemos cambiar mientras seguimos trabajando hacia nuestras metas y valores de manera tranquila y centrada. Este tipo de serenidad nos permite enfrentar la adversidad con fortaleza, sabiendo que, sin importar el resultado, nuestra paz interior no será destruida. El estoicismo nos invita a cultivar la resiliencia frente a los altibajos de la vida. La verdadera paz se encuentra cuando aceptamos que todo en la vida es transitorio, tanto los momentos de alegría como los de dolor. Al practicar la aceptación de lo que es, sin luchar contra las circunstancias que no podemos cambiar, logramos alcanzar una estabilidad emocional que no depende de los cambios externos. En lugar de dejar que las circunstancias nos arrastren, desarrollamos una mentalidad que nos permite fluir con ellas, manteniéndonos firmes en nuestros principios sin perder la paz interior. Un componente esencial de esta paz es la capacidad de la autoobservación. Si somos conscientes de nuestros pensamientos, emociones y reacciones, podemos aprender a gestionarlos mejor y evitar que las influencias externas nos perturben. Al ser testigos de nuestras propias reacciones, podemos ver cómo nuestra mente tiende a aferrarse a la aprobación externa, el control sobre los resultados o el deseo de evitar el dolor. Pero al darnos cuenta de esto, podemos hacer una pausa y decidir conscientemente cómo responder, eligiendo siempre mantener nuestra paz, sin importar lo que suceda fuera de nosotros. En otras palabras, desarrollamos la habilidad de no ser arrastrados por las emociones o situaciones que no están bajo nuestro control. Este enfoque no significa desconectarse de la vida o volverse apático ante las dificultades.
Los estoicos no nos piden que ignoremos el sufrimiento o que dejemos de luchar por lo que es justo o valioso. Más bien, nos enseñan a mantener una mente tranquila y equilibrada en medio del caos. Esto nos da la fuerza para actuar de manera coherente con nuestros valores, sin que nuestras emociones nos nublen el juicio. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las críticas o los desafíos, respondemos con claridad, respeto y acción alineada con nuestra paz interior. Además, la paz interior nos permite tomar decisiones más sabias. Cuando no estamos gobernados por el miedo, la ansiedad o el deseo de aprobación, podemos pensar con mayor claridad y tomar decisiones que estén más alineadas con nuestro bienestar a largo plazo. Actuar desde un lugar de calma y serenidad nos ayuda a evitar decisiones impulsivas y a centrarnos en lo que realmente importa. Este enfoque no solo mejora nuestra vida personal, sino que también nos permite tener un impacto positivo en los demás, al ser un modelo de estabilidad y ecuanimidad en medio de la incertidumbre y el conflicto. El camino hacia la paz interior requiere práctica diaria. El estoicismo no es una filosofía que se pueda adoptar de la noche a la mañana. Requiere dedicación y autoconciencia para poder empezar a ver las situaciones difíciles como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Practicar la gratitud, la aceptación y la autoobservación nos ayuda a fortalecer nuestra paz interna. Cuanto más nos adentramos en esta práctica, más natural se vuelve la capacidad de mantener la calma frente a los eventos de la vida, incluso aquellos que normalmente podrían perturbarnos. Finalmente, la paz que viene de adentro nos ofrece libertad. La libertad real no es la ausencia de dificultades externas, sino la capacidad de encontrar calma y equilibrio, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Esta paz interna nos libera de la necesidad de buscar validación, control o aprobación externa, ya que nos damos cuenta de que la verdadera paz no se encuentra en los demás ni en las situaciones, sino en la forma en que decidimos responder a ellas. En resumen, la paz verdadera y duradera proviene de aprender a encontrarla dentro de nosotros mismos. Cuando entendemos que todo lo que necesitamos para vivir en paz ya está disponible dentro de nuestra mente y corazón, dejamos de buscarla en los lugares equivocados. Hoy hemos aprendido que la clave para no depender de nadie está en tomar el control de nuestras emociones, en ser responsables de cómo nos sentimos y cómo respondemos al mundo. La paz que tanto buscamos no es algo que venga de afuera, sino que nace dentro de nosotros mismos, en el momento en que dejamos de buscar en los demás lo que ya poseemos dentro. Recuerda, cada vez que enfrentes una dificultad, una crítica o un rechazo, tienes la oportunidad de elegir cómo reaccionar. No te dejes llevar por las circunstancias, porque tu verdadera libertad está en las decisiones que tomas, en cómo eliges ser dueño de tu propia paz y cómo permites que tu mente guíe tu vida con claridad y propósito. En la vida, solemos buscar fuera de nosotros mismos lo que solo puede encontrarse en nuestro interior. A menudo pensamos que la paz, la validación o la felicidad dependen de lo que los demás piensan, de las circunstancias que nos rodean o de los resultados que obtenemos. Sin embargo, la verdadera paz y la verdadera fuerza provienen de cómo elegimos responder a la vida, de cómo gestionamos nuestros pensamientos y nuestras emociones ante lo que no podemos controlar. El estoicismo nos enseña que nuestra verdadera fuente de poder está dentro de nosotros mismos. No necesitamos la aprobación de los demás ni depender de las opiniones ajenas para sentirnos completos. La validación externa es efímera, cambia constantemente, pero la paz interna es constante, es una elección que podemos hacer cada día. La clave está en aprender a vivir en armonía con nuestros propios principios y valores, sin buscar fuera lo que ya poseemos en nuestro interior. Es fundamental entender que la vida está llena de cosas que no podemos controlar. Las personas que nos rodean, sus pensamientos y opiniones, las circunstancias externas. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta ante todo eso. La verdadera libertad no está en cambiar el mundo a nuestro alrededor, sino en cómo elegimos vivir dentro de él.
La paz que tanto buscamos no se encuentra en las circunstancias externas, sino en cómo decidimos reaccionar ante ellas. Cuando dejamos de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro, empezamos a liberar nuestra mente. Nos damos cuenta de que somos responsables de cómo nos sentimos, de cómo interpretamos el mundo. No necesitamos que nada ni nadie nos valide para saber que somos suficientes. En este camino de autodescubrimiento, encontramos una libertad profunda, una libertad que no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de nuestra capacidad de mantener la calma y la serenidad en medio del caos. La verdadera paz es la que viene de aceptar lo que no podemos cambiar, de no aferrarnos a resultados que están fuera de nuestro control, y de estar en paz con nosotros mismos. Esa paz interior no depende de los demás ni de las circunstancias externas. Es algo que cultivamos dentro de nosotros, y al hacerlo, nos convertimos en dueños de nuestra vida, de nuestras emociones y de nuestras decisiones. La clave para no necesitar a nadie en la vida, para encontrar nuestra independencia emocional y mental, es entender que la paz ya está dentro de nosotros. No necesitamos nada más que nuestra propia mente y nuestra propia voluntad para encontrarla, para vivirla y para mantenerla en cualquier situación. Esta es la esencia de la verdadera libertad, la libertad de ser uno mismo, sin depender de nada ni de nadie para sentirnos completos.